Einstein on the Beach es una ópera en 4 actos que surge del trabajo colaborativo entre Philip Glass y Robert Wilson en el Nueva York de los años 70. Contó con la participación de Christopher Snow, un adolescente autista que rompe con toda lógica lineal y narrativa en su prosa, joven que venía trabajando desde 1973 con Wilson como libretista y actor. En minutos quisiera detenerme en algunos aspectos de los procesos creativos de Philip Glass, principalmente en la interconexión de la información y en ciertas coincidencias de estos con Albert Einstein. Durante los procesos creativos hay diversas etapas y desarrollos de pensamientos. Voy a destacar 4 que vienen al caso: pensamiento consciente, pensamiento inconsciente, la iluminación y la intuición. La intuición la vamos a entender como el saber escoger el problema, que surge tras un conocimiento previo profundo que permite ir más allá de lo técnico, mirar lo general y no el detalle. Por ejemplo, en el caso de Philip Glass, el músico tenía un interés particular por aprender composición y trabajar el orden estructural de la música. Su trabajo, Música en 12 partes, desarrollado entre 1971 y 1974, era una búsqueda para aplicar a problemas de estructura rítmica. La armonía estructural, una nueva solución a los problemas de su uso armónico, decía Philip Glass. Einstein on the Beach es parte de un proyecto musical en curso que comenzó con Another Look at Harmony en la primavera de 1975. Este proceso de aprendizaje, estudio, reflexiones, pasan en gran parte en el pensamiento consciente. Es el conocimiento adquirido y analizado en profundidad. Por ejemplo, Einstein poseyó una gran capacidad de visualización, lo que conocemos por pensamiento visual. Desarrolla un razonamiento lógico basado en símbolos no reductibles a símbolos lógicos y fue capaz de proyectar mentalmente el problema generando posibles relaciones para hallar el resultado. Sin embargo, concentrarse mucho tiempo en un problema puede llevar a callejones sin salida, a no encontrar soluciones, entramparse y no saber cómo llegar a lo buscado. En este punto, en el que el pensamiento inconsciente trabaja en segundo plano, de manera involuntaria, estableciendo interconexiones entre ideas que de manera consciente no se realizarían. La activación mental se mantiene porque hay un gran deseo de encontrar una solución al problema planteado. El experimento mental de 1895 que estuvo pensando Einstein dura 10 años. Para Glass, Einstein on the Beach dice, completó para mí un periodo de 11 años, y escribe, a partir de 1965 los años fueron desbordantes del sonido de un nuevo lenguaje musical que compartí con otra serie de compositores de mi generación, un sonido de un ámbito lo suficientemente amplio y lo suficientemente intenso en su urgencia como para permitir todo tipo de expresiones individuales. Glass se refiere al surgimiento del minimalismo que abarcó entre 1965 y 1976, una época en que además Glass dice se encontró a sí mismo como compositor, lo que él llama una personalidad musical, que luego expandió y refinó sus descubrimientos formales y técnicos para producir música en 12 partes y Einstein on the Beach. Desarrollar otras tareas y desconectarse de la problemática le permite al cerebro trabajar en esas interconexiones. Glass, viviendo ya en Nueva York, trabaja durante la época de creación de Einstein on the Beach como taxista y como fontanero. La labor de taxista le permitió a Glass recorrer una ciudad que no duerme, someterse a varios momentos de alta adrenalina, transitar por una ciudad peligrosa y también aprovechar un tiempo a solas en constante movimiento, distrayéndose con los pasajeros o escuchando la radio. Mientras, el cerebro sigue funcionando en segundo plano. El principal dial de radio era la WABC. Se promocionaba como la radio de todos los hits, de todo el tiempo, el pulso de una nueva generación. Escúchalo, siéntelo, es tu ritmo. Es una radio que acompaña con una programación continua, sin pausa, haciéndose parte de la cultura popular norteamericana y presente en más de 1 millón de hogares. Christopher Knowles la cita en uno de los textos del libreto y ese ritmo continuo está presente en la ópera.
the strictures of modern life and incipient poverty that keeps me from living the way I would like to. Mientras, el cerebro sigue funcionando en segundo plano. Philip Glass también reconoce la influencia de Lenny Tristano y el bebop. Al llegar a Nueva York, Glass llama a Tristano por teléfono para solicitarle sea su maestro de piano, lo que no prosperó, pero sí su música se plasmó inconscientemente en el acto 1, escena 1, en Train. Glass, después de 50 años, reconoce que Tristano está presente en Einstein on the Beach e identifica dos composiciones de él, Line Up y 32nd Street. Glass recuerda, y de pronto, 50 años más tarde, escuchando de nuevo la música de Tristano, descubrí lo que estaba buscando. Dos cortes, el primero, Line Up, y el segundo, 32nd Street. Estuve escuchándolo y allí estaba, desde luego, las notas no eran las mismas. Mucha gente probablemente no habría escuchado lo que yo, pero la energía, la sensación y yo diría la intención de la música estaban total y exactamente capturadas en el Train. No suena como él, pero comparte la idea, esa idea de propulsión, la seguridad y el impulso. Hay un punto de deportividad, una despreocupación, me da igual si los escuchas o no, pero aquí está. Por otra parte, el bebop le entrega a Glass una energía vital de la música. Dice, al echar la vista atrás, constato también la enorme influencia que supuso para mí la fuerza brutal del bebop. Me interesaba sobre todo ese tipo de impulso, esa fuerza vital que había en la música misma. Y era eso lo que percibía en la música de John Coltrane, Bud Powell, así como Tristano. Eso era lo que percibía en Jackie McLean, algo que seguía y seguía, también en Charlie Parker. Me refiero a una corriente de energía que parecía imparable, una fuerza de la naturaleza, y ahí era donde yo sabía que quería estar. Mientras, el cerebro sigue funcionando en segundo plano. Cuando se generan estas interconexiones, se produce un estado de iluminación, una revelación, una conmoción, decía Einstein. La revelación es un cómo, es hallar la metáfora correcta a información que ya tenemos o disponemos. La iluminación surge de los elementos de la creatividad y les da forma, bajo directrices, tres claves. 1. La estética, como por ejemplo indagar en la estructura profunda de la forma, como ya dijimos. 2. La representación visual, que permitiría ver la estructura profunda. Por ejemplo, Einstein ve, entre comillas, que el tiempo es un valor relativo. Glass ve, entre comillas, una manera de trabajar la estructura musical. Y 3. La continuidad con las teorías. Por ejemplo, Einstein se consideró un clásico y creía que sus teorías ampliaban la física de Newton, no que la quebraba. En tanto, Glass, sobre la tradición, dice: la inspiración para uno de los temas principales de Einstein proviene del trabajo de piano de Tristano. A veces escucho que a la hora de describir una obra se usan términos como original o rompedora, pero mi experiencia es bastante distinta. Para mí la música siempre ha estado relacionada con la tradición. El pasado se reinventa y se transforma en futuro, pero la tradición lo es todo. Son muchas más las referencias, experiencias y contextos de Philip Glass en los años de creación de Einstein on the Beach que de alguna manera están presentes en la obra. Pero es, sin duda, la concepción del tiempo la que unifica todas estas referencias interconectadas, su personalidad musical, su obsesión. Mientras, el cerebro sigue funcionando en segundo plano.